Hola mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. En el día de hoy vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios como es costumbre en su canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de una historia que yo sé que la mayoría de ustedes o todos conocen. Es la historia de Job. Todos sabemos las calamidades por las cuales tuvo que pasar Job, el proceso tan fuerte que pasó. Vamos a leer en el capítulo 42, que ya es el final del libro de Job. El capítulo 42, en el versículo 5. Y dice así: la palabra de Dios se lee bajo la unción del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de estas sus hermosas y maravillosas palabras. Como les decía, la historia de Job, la mayoría de las personas la conocen. Es un libro bastante largo, tiene 42 capítulos. Vamos a tratar de resumir en unos breves minutos estos 42 capítulos. Job era una persona que el Señor de una u otra forma se sentía orgulloso de Job. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la historia de Job empieza en una reunión, si se podría decir, en el cielo, en donde los ángeles están rindiendo básicamente informes al Señor, y dentro de esa reunión pues se presenta el adversario, Satanás, y resulta que Dios le presenta a Job y le dice si ha considerado a su siervo Job una persona íntegra, recta, que hace las cosas bien delante de Dios. O sea, por eso decimos que Dios parece que se sentía orgulloso del trabajo que estaba haciendo Job, de la vida que estaba llevando Job, y se la presenta. ¿Y qué pasa? Que el enemigo entiende o quiere hacerle entender a Dios como que Job le sirve y que Job es una persona recta e íntegra, como la presenta el Señor, por todos los bienes que Dios permite que él tenga y porque es una persona próspera. Entonces el Señor le dice, bueno, ok, si tú entiendes que es por esto, está bien, yo te doy permiso para que tú toques sus bienes. A veces hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas, no necesariamente porque nosotros estemos haciendo algo mal o porque nosotros merezcamos algún castigo, sino porque el Señor a veces quiere ver cómo vamos a reaccionar dentro de un proceso. E incluso se podría decir que Dios sabía ya todo lo que iba a suceder y cómo Job iba a actuar y cuál sería el final de esta historia, de esta situación. Pero a los fines de fortalecimiento, a veces el Señor permite que pasen estas cosas en nuestras vidas. Y al leer esta historia, a veces me pongo a pensar cómo el Señor nos ve a nosotros. O sea, Dios presenta a Job una persona íntegra, o sea, aprobada ante sus ojos. Entonces a veces pensamos, Dios mío, ¿cómo me presentarás a mí en una situación como esta? Por eso es que es muy importante tener una relación íntima con el Señor. Existe lo que es la relación vertical, que es tu relación con el Señor, en la cual nadie más puede intervenir. A veces hay personas que quieren opinar de nuestras vidas y tienen una idea, se han hecho una idea de cómo somos nosotros, cómo el Señor nos ve, si estamos bien, si estamos mal, y juzgamos a las personas. Pero este es un trabajo o un papel que únicamente le corresponde a Dios. Y de esto depende nuestra relación con el Señor. Y puede que las personas tengan una idea de ti, pero el Señor es que sabe. El Señor es que puede decir y saber cómo tú eres. Y eso es lo que realmente importa. Porque como sucede acá, el enemigo le dice, no, porque eso es porque él tiene bienes. O sea, como si Dios no pudiera discernir el pensamiento de las personas
y saber cuándo alguien le sirve por interés o no. O sea, el enemigo le está diciendo como que Dios no tiene suficiente capacidad para determinar esta situación. Algo que es erróneo porque Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, el Señor dice, ok, le permite que toque los bienes de Job, que toque su salud incluso. Job pierde todo, pierde sus hijos, su riqueza, porque una persona rica pierde todo, su salud. La esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera porque ya no le queda ni siquiera la salud. Pero ¿qué pasa? Que Job en todo esto, Job no peca y Job dice, bueno, yo no tenía nada, yo vine sin nada. Entonces, ¿por qué ahora, en este momento, yo voy a maldecir a Dios o yo voy a pecar contra el Señor? Y Job no trata de no pecar y de no hacer algo negativo, incluso ante esta situación que él está pasando. Y hay varios capítulos del libro de Job, en que vienen unos amigos de Job de nombre Bildad, Elifaz y Zofar. Vienen a consolar a Job. Y resulta que se dan una conversación básicamente entre los amigos de Job y Job. Habla uno y luego Job le responde, luego habla el otro y Job le responde. Y resulta que la idea básica o central de estos diálogos que tiene Job con sus amigos es que los amigos de Job entienden que Dios es demasiado justo y que Dios, si permitió que esto le estuviera pasando, era porque algo Job había hecho, porque Job había pecado y que por esto le estaba pasando esa situación que él estaba viviendo en este momento. Entonces, cada vez que ellos le daban sus argumentos, pues Job les refutaba y decía que no, que él sabía que Dios era justo, sí, pero que él no había hecho nada, que él era inocente. Él no había hecho nada para merecer eso que le estaba pasando. Y básicamente de esto se trata los diálogos que tienen estas 4 personas. Luego llega otra persona que es Eliú, dice que es una persona joven, que incluso en sus diálogos él dice que no había querido intervenir porque él como que estaba escuchando, pero no decía nada. Él no había querido intervenir porque era joven y respetaba a estas personas porque eran ya ancianas, y entendía él que sería como faltar al respeto que él interviniera y diera sus argumentos, pero él dice que ya llegó un momento que tuvo que intervenir y básicamente reprocha la actitud de los amigos de Job porque él entendía que ellos no le dieron suficientes argumentos a Job para entender que Dios es justo. O sea, él sigue con que Dios es justo, pero reprocha como la poca firmeza que tuvieron los amigos de Job al refutar sus argumentaciones. Entonces, Job incluso no responde a los argumentos de Eliú. Y bueno, como le decía, son varios capítulos entre estos diálogos. Eliú da un discurso larguísimo. Y luego Job habla y dice que él quisiera entender básicamente por qué le está pasando estas cosas. Y él empieza a decir que él nunca fue malo con las viudas, que ayudaba al necesitado. Empieza como a describir cómo era su vida, todo lo que él hacía, que él entendía que estaba bien y que él no se merecía nada de eso. Incluso él dice, yo he hecho algo malo, bueno, está bien que me reprochen, pero él entendía que él era inocente y así era. Job no había cometido nada hasta que el Señor, Job de una u otra forma expresa o siente que quisiera que Dios le explique qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando esto. Y resulta que Dios, dice la palabra de Dios, se le aparece incluso en un torbellino y habla a Job. Y le dice, ok, Job, tú hablaste y entonces ahora tú me vas a escuchar y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y el Señor empieza a hablar y a decir todas las cosas que él hizo y le pregunta a Job que si él sabe incluso las medidas
de la tierra? ¿Con qué está sostenida la tierra? ¿Quién puso compuertas al mar para que el agua no saliera? O sea, el Señor empieza a explicar tantas cosas. O sea que leer esto realmente es una sensación que no se puede a veces explicar. Porque, o sea, Dios mostrando cuán grande es Él. Como dice la canción, cuán grande es Dios. Mostrando y diciendo todas las cosas maravillosas y grandes que Él ha hecho. Él empieza a explicar y le dice a Job que si Él ha bajado a la profundidad del mar, que si Él ha podido observar toda la creación que hay ahí. Incluso le dice que si Él sabe dónde está la casa de la luz, dónde empieza la luz, dónde termina la luz. O sea, toda la magnificencia de Dios, Él empieza a describirla aquí, a describir la complejidad del universo. Menciona muchos animales y le pregunta a Job que dónde él estaba cuando él estaba creando todas estas cosas. Y es como, Dios quiere como hacerle entender a Job que si él tuviera en sus manos la posibilidad de gobernar el mundo, el universo, toda la creación, de si él iba a ser capaz de hacerlo mejor que Dios. Entonces Dios quería como hacerle entender esta idea de cuán complejo es el universo y que Dios está pendiente de la más mínima cosa, del más mínimo detalle. O sea, son tantas cosas. La perfección del universo, por qué ocurren todas las cosas. Entonces Job le dice, ok, Señor, al final le dice, fue un atrevimiento de mi parte realmente. Y yo comprendo que tú eres maravilloso y son cosas que yo no puedo entender. Entonces aquí es que Job dice, yo había escuchado el versículo que leímos, yo había escuchado de ti, pero ahora yo te veo. El Señor habló directamente a Job y él pudo entender que Dios es grande y que no lo podemos encasillar en nuestra mente humana. Y lamentablemente a veces creemos que la mente de Dios es nuestra mente. Nuestra mente es limitada y entendemos que el mundo gira alrededor de lo que nos está pasando y que todo es con una lógica humana, lo cual no sucede así. Incluso Dios le reprocha a los amigos de Job también y le explica y le dice que ellos o sea, como que lo hicieron demasiado simple. Quisieron explicar con su mente humana como la justicia de Dios, como Dios condena al que hace las cosas malas y al que hace las cosas buenas, pues le va bien. O sea, básicamente como eso, lo encasillaron ahí. El Señor le hizo entender que el universo, que el mundo, que la creación, que el ser humano es distinto, es complejo y que Él tiene que lidiar con todo esto y buscar como una armonía total entre todas las cosas y que el ser humano no puede entender esto porque es que no estaba ahí cuando Dios estaba creando el universo, todas estas cosas. O sea, en la mente humana no está la capacidad de entender y de gobernar mejor que Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el libro de Job? Nos deja muchas enseñanzas, pero dentro de las más importantes y las que finalmente debemos entender es que la sabiduría de Dios es perfecta y no podemos querer comprender todas las cosas que el Señor hace. A veces hay cosas que nos pasan y sabemos o entendemos que no nos las merecemos, como le pasó a Job. Él no se merecía esto porque Job era un hombre justo, que el mismo Dios decía que era íntegro. Entonces a veces nos pasan cosas y decimos, Dios mío, pero yo no he hecho nada.
la magnitud de la situación que me está pasando no es proporcional a cómo yo me he comportado, a la vida que yo he llevado, porque es lo que entendemos nosotros, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios con esa situación que nos está pasando. El Señor quiere fortalecernos. Job salió fortalecido indudablemente de esta situación que le pasó, de este proceso, porque él vio al Señor, el Señor se dirigió hacia él. El Señor le devolvió más de lo que él había perdido. Y aparte de esto, que es lo más importante, la fortaleza espiritual que Job pudo recibir de todo este proceso. Indudablemente la vida de Job cambió y fue distinta, porque ya él tuvo un encuentro con el Señor. Y a veces Dios quiere que nos encontremos con Él, que hablemos con Él, no que discutamos con otra persona de que si somos justos, de que si actuamos bien. No, es hablar con el Señor, decirle a Dios cómo nos sentimos. Y el Señor habla en nuestras vidas, así como Él habló a Job y le hizo entender que Él es perfecto. Podemos buscar respuesta en Dios, no en otras personas, porque el Señor, las demás personas siempre nos van a reprobar y van a decir, de acuerdo a su mente finita, nos van a dar su opinión. Y puede que nos den buenos consejos, porque hay personas que saben dar consejos y que buscan la dirección de Dios. Pero la mayoría no, te van a decir cosas quizás negativas, cosas que están fuera del propósito de Dios. Pero tenemos que buscar la dirección de Dios siempre, y sobre todo entender que la sabiduría de Dios no la podemos encasillar a una mente humana. Dios es perfecto. O sea, es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Donde no hay, Dios pone. Cuando los médicos dicen no, Dios dice sí. Y cuando la ciencia dice no se puede, el Señor demuestra que se puede. O sea, no se puede comparar a la mente humana. Y ahí es donde erramos, que queremos encasillar a Dios y decir, Dios al malo paga de tal forma, al justo de tal forma. Pero hay cosas que pasan que no entendemos. A veces decimos, ¿por qué pasan desastres naturales y mueren personas que entendemos son inocentes? Entran a escuelas y surgen tiroteos y matan a menores de edad, niños que son inocentes, que sabemos que no han hecho algo malo. Y decimos, ¿dónde estaba Dios? Y empezamos a cuestionar. Pero realmente Dios tiene un propósito con todo lo que Él hace. Y tenemos que aprender como seres humanos a dejar las cosas en las manos de Dios, a orar a Dios y a entender que Dios es sabio y que no hay nada, ni la más pequeña cosa, que escape de la voluntad de Dios. Él tiene la sabiduría necesaria para gobernar el mundo, porque Él lo creó, Él nos creó a nosotros. Y ciertamente Job no se merecía nada de esto. Y Dios permitió que pase. Y fue un proceso. Y a veces para fortalecernos, porque dicen que la prueba produce paciencia. El Señor a veces permite que pasen cosas en nosotros para nuestro bien. Dios es soberano. Debemos dejar de encasillar a Dios en la mente humana y aceptar su voluntad. Esa es la palabra, aceptar la voluntad de Dios, aceptar que Dios es más sabio, aceptar que hay cosas que no vamos a entender, porque es que Dios es perfecto. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Entonces no podemos cuestionar a Dios de cómo Él va a gobernar el mundo, cómo Él va a gobernarnos a nosotros. Si Él nos hizo, Él sabe cómo tiene que hacerlo. Y aunque pasen cosas que tú entiendas que no están bien y que tú no hiciste nada para merecerlo, recuerda orar a Dios. Presentarte delante de Dios y decirle, Señor, yo acepto tu voluntad. Si tú lo permitiste fue por algo. Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca para dentro de ese proceso no pecar, no apartarnos
y reconocer el poder y la sabiduría de Dios para guiarnos, para llevarnos en ese proceso que estamos pasando. No sé cuál es tu proceso, no sé si es una situación de salud. A veces pasan situaciones de salud en nuestras vidas, en nuestra familia, y decimos, Dios mío, pero nosotros, ¿por qué nosotros? Hay personas que están haciendo cosas malísimas, están bien. ¿Por qué me pasa a mí? Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Job también era una persona inocente. Job era íntegro y pasó por este proceso. Y Dios no nos dijo que no íbamos a pasar dificultades y tribulaciones, sino que Él iba a estar ahí de nuestro lado y que Él nos iba a escuchar y que su voluntad es perfecta. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así como Dios le mostró a Job y permitió que Job pueda ver la grandeza de él, le mostró cosas que Job no había pensado. Así Dios te mostrará lo que tienes que entender con ese proceso que tú estás pasando por este momento, sea de salud, sea una situación financiera, sea cualquier situación. Nada escapa a la voluntad de Dios y todo obra para bien a los que le temen, a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Para eso tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos orienta y nos dice que el Señor está ahí con nosotros. Él es nuestra ayuda. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pidamos fortaleza a Dios en nuestras situaciones. Confiemos en la sabiduría de Dios para gobernar nuestra vida, nuestra familia, el mundo. Aunque entendemos que todo va derribándose y que el mundo no tiene forma de enderezarse, de estar bien, el Señor está ahí, pendiente de cada detalle, de todo lo que está pasando. Confiemos en el Señor. Él es nuestro Padre y Él siempre está de nuestro lado. Dios te guarde, Dios te bendiga inmensamente y que esta palabra llegue a tu vida. Comparte, suscríbete, dale like y comparte para que otras personas puedan escuchar. El Señor ministre en nuestras vidas, porque para eso estamos, para hablar de la palabra de Dios, porque son vivas, eficaces, son perfectas. Cada día son nuevas. A veces leemos una cita bíblica y habla nuestra vida y volvemos y la leemos y habla nuevamente nuestra vida. Algo nuevo trae. Porque son nuevas cada día. Por eso tenemos que hablar de la palabra de Dios. No somos piedra, podemos dejar que las piedras hablen por nosotros. Hablemos de la grandeza de Dios. Hay mucha necesidad en este tiempo de escuchar la palabra de Dios. El Señor está a la puerta. Y Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, yo entro y ceno contigo. Y también está la puerta de su venida. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. No nos dejemos distraer de tantas cosas. Busquemos a Dios. Confiemos en la sabiduría de Dios, que es perfecta. Su voluntad es perfecta. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y suscríbete si no lo has hecho, para que puedas ver cada contenido que se comparte en este canal. Compártelo, como decíamos anteriormente, para que más personas puedan ser bendecidos por la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima para seguir compartiendo la palabra de Dios.